Bienvenidos una vez más a una programación especial de esta plataforma, Su Palabra es Suficiente. Hoy tenemos un tema muy especial con padres, a pesar de... Mira que Antonín no quería el tema. Padres, a pesar de... hoy tenemos una gente de la casa y me gustaría estar presentando aquí nuestro hermano apóstol, querubín. Apóstol. Serafín. Pero ok, hoy lo que cuenta es que está en rol de padre. Así es. Nuestro hermano José Domínguez. Bueno, como ya mi hermano Jonathan lo dijo, hoy vamos a hablar desde el punto de vista de padre. Y creo que dentro de los que estamos aquí, el que más niños tiene, es decir, no el que más experiencia tiene, pero el que más canas le han salido después de ser padre. Porque mire, hay un Yair ahí que es un terremoto, eso no coge esa. Por aquí tenemos a nuestro hermano, mi hermano Geraldo, que es mi hermano 2 veces. Dios les bendiga a todos. Estamos, gracias al Señor y a los integrantes de este programa que nos han dado la oportunidad para poder exponernos en estos medios una vez más. Amén. Tu hermano remático, el de los códigos, Cristian Lora. Dios bendiga a la audiencia. Nos complace pues llegar a ustedes a través de este programa especial. Padre a pesar de... Exacto. Y tenemos al distinguido pastor de Maquiteria, Antonio Villilo. Pastorcito. Agradecido de Dios por permitirnos compartir este interesante tema. Creo que nuestras palabras nunca serán suficientes para poder abarcar esta hermosa experiencia y a la vez comprometedora. Que Dios nos ayude. Eso es así. Señores, en nuestro país esta fecha especial del Día de los Padres regularmente tiene unos títulos medio extraños que me gustaría preguntarles a ustedes. Le dicen el Día de los Perros. No sé a qué se debe. Regularmente no es un día tan comercial como el Día de las Madres. Otra de las quejas de los padres es que solamente si les regalan media, boxer, franelita. O te lo regalan de lo mismo tuyo. Dame 200 pesos para comprarte el regalo de los padres. Exacto. Entonces yo creo que, empezando por ahí, señores, ¿cuál es su valoración al respecto del Día de los Padres? ¿Cómo ustedes ven el asunto? Bueno, yo creo que inconscientemente se ha minimizado, no el día, porque el día pudiéramos decir que es algo comercial, algo que puede pasar, sino que por muchos años la labor, la función de padre, como que no se ve con el mismo nivel de relevancia o de importancia que en el caso de las madres. Hay frases como madre solamente una y padre puede ser cualquiera, y yo creo que no puede haber una madre si no existe un padre, independientemente de la función o la labor que un padre X haga. Pues los padres son tan relevantes y tan importantes como las madres. Para fecha como en nuestro país, cuando ahí celebra el Día de las Madres, pues obviamente hay una marcada diferencia. Mucho movimiento. Mucha nevera, mucha estufa, mucha todo. lavadora. Y como dice Domínguez, en el caso de los padres como que no se ve eso mismo. Entonces yo creo que es importante resaltar la figura de los padres, que son tan importantes. Fíjate, en una ocasión yo escuché una madre celebrando un día, una actividad para madre, que dijo, no, era para padres, y en medio de la actividad felicitamos a todos los padres, dijo ella, presentes, y también a esas mujeres que han sido padre y madre. Yo dije, eso es verdad, pero eso no va aquí hoy. No, y le da regalo, y le da regalo. Sí, porque mire, también... Usted ha sido padre y madre, tenga 2 veces le toca. José, no es suficiente el Día de las Madres, sino que ese día, pues muchas veces se atrofia por ese tipo de comentarios. Hay que considerar que sin la figura paterna no puede haber hijos. No. Entonces no sé por qué que hay una marcada diferencia tan grande. De hecho, los comercios, los días de las madres, a la gente hay que sacarla. Pero los días de los padres, sí, hay negocios que ni siquiera abren por la poca cantidad de personas que hay. Donde a una madre le regalan una nevera, a un padre le regalan un par de medias de colores. O sea, creo que hasta en ese punto hay una gran diferencia. Así es. El Día de los Padres, poniéndolo como en paralelo con el Día de la Madre, el Día de la Madre es más comercial, ¿entiendes? Más comercial porque recuerda que lo que regalan son los padres. Wow. No son las Wow, madres. wow. Dios mío. Interesante. Muy profundo. El Día de la Madre entonces regala el padre y el Día del Padre también regala el padre. Regala el padre, Porque es de lo ¿me mismo entiendes? tuyo. Claro, Ay, exactamente. Dios santo.
Pero yo pienso que, aparte de eso que ustedes mencionan, yo creo que ellos hay un tema con relación a los padres. Yo pienso que los padres dan como muy poco cariño en comparación a la madre. Tal vez las madres son más expresivas, son las que casi siempre están presentes. Entonces, como que los hijos desarrollan un apego hacia la madre. Entonces, ¿no entienden ustedes que eso también es falta de algo que nosotros como varones hemos fallado en cuanto a lo comercial que se ve? En cuanto a lo comercial que se ve con el tema. Sí, pero lo que sé es que ya eso está cambiando. O sea, ya la mayoría de los padres, o sea, en la generación nuestra, ¿verdad? Tu papá te sacaba un domingo cuando tú cumplías años, una fecha muy, muy, muy especial. Ok, él iba a visitar a los abuelos y viceversa. Pero ahora no. Ahora nosotros como padres como que tratamos de cambiar esa mentalidad e inculcar algo nuevo en nuestros hijos, que jugamos con ellos, que salimos, que llegamos allí. Pero también es la propaganda que se le da al padre. O sea, hay mujeres que en una iglesia tú te pones de pie, vamos en el contexto de iglesia, que somos los que nos manejamos, y pregunta ¿cuántas son madres solteras? Y hay muchísimas madres solteras. Porque hay hombres que no tienen responsabilidad como padres. Por eso, al que hay que darle honra es a ese hombre que se levanta temprano, que lucha por sus hijos, que constantemente esa mujer o esa esposa, esa madre, esa abuela, tiene que honrar a ese padre, que tú lo ves que se comporta como un verdadero padre. De hecho, el padre que cumple con su debida responsabilidad debería ser honrado igualmente y cuidado sin más. Porque salir para la calle a las 6 de la mañana a romperte el lomo para buscarle la comida a esa mujer y a esos muchachos debería hacer eso de alguna forma gratificado también. Obviamente el padre que sale a buscar la comida de su familia o de sus hijos no lo hace con la intención de esperando recibir nada para atrás. Pero de alguna manera yo pienso que el padre que lo hace responsablemente, también a ese padre debería de alguna manera recompensársele eso para atrás. ¿Sabes qué? Concerniente a lo que tú dices y que hay un principio, la Biblia dice que escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y atiende la instrucción de tu madre. Concerniente a la parte de dar cariño. Sabes que la madre pasa la mayor cantidad de tiempo con el hijo. Porque es como que Dios diseñó esta parte así, ¿ves? La mujer está ahí atendiendo al hijo, le da cariño, está con él siempre, lo instruye. El padre viene, cuando hay que reprenderlo, lo reprende, ok, claro está. Pero como decía José, ya los padres de ahora somos unos padres modernos. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy un padre que cocino. Ayer, en día pasado, yo hice una hamburguesa a Wesley le dijo, wow, Sí, claro. ¿me entiendes? Y te ven como un superhéroe, ¿tú me entiendes? Y quieren imitarte. Y ese es el legado que nosotros tenemos que dejar en nuestros hijos, que ellos traten de reproducir lo que nosotros como padres estamos dejando a ellos. Algo importante, yo pienso, Pilar Alcántara dijo en una ocasión en el Instituto Bíblico que le preocupaba que la mayoría de los niños, incluso de padres cristianos, en sus habitaciones tuvieran retratos de artistas, de peloteros, de gente famosa, a los cuales ellos admiraban. Y eso es preocupante porque cuando tú tienes que admirar a alguien que no te conoce, que nunca tú te le vas a pegar posiblemente por las dimensiones que tiene la persona, tus hijos estén admirando a alguien que no conoce, cuando se supone tú deberías ser una figura al cual tus hijos admiren. O sea, nosotros como padres debemos buscar la manera de que nuestros hijos nos vean a nosotros como una figura que mañana quisieran imitar. Así es. Y más cuando somos cristianos. Sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que, aunque nuestra generación está cambiando y ha cambiado, creo que para bien, el tema es que las consecuencias, tal vez, lo que muchos de nosotros arrastramos, tal vez del núcleo familiar de donde venimos, en parte nos ha atrofiado algunas cosas, algunas emociones, algunas actitudes que incluso hemos heredado, queriéndola o sin querer. Pero entonces a veces uno dice, el culpable es mi papá, pero cuando tú analizas la historia de papá, fue peor. La historia de él fue peor. Y la historia del otro tal vez fue peor. Entonces esto es un ciclo como que se repite. Y uno ha intentado y ha tratado mediante la palabra como romper ciertos ciclos, pero hay cosas como que quedan y se nos hacen y se nos han hecho difícil a nosotros como cristianos, hombres, varones, modelar algunas cosas a nuestros hijos. Porque, señores, mira, vemos a los varones, se nos dificulta mucho decirle a los hijos. Estamos hablando de los padres y los hijos. Exacto, sí. Mi hijo, yo te amo, yo te quiero, tú eres especial para mí. ¿Tú sabes tal vez por qué se hace difícil? Porque tu papá nunca te lo dijo.
Bueno, Valdés, Mira, esa parte yo creo que es en importante. ese mismo orden, por eso, mira, eso se da en la mayoría de los casos. Sin embargo, no sé hasta qué punto pudiéramos demostrar estadísticamente que eso es así. Los hombres, obviamente, no son tan emotivos como lo son las mujeres o las madres en este caso. Sin embargo, el amor, el afecto, no siempre se demuestra de la misma manera. Todos tenemos experiencia de que nuestros padres no fueron así. En mi caso fue todo lo contrario. Mi papá fue más así que mi mamá. Sin embargo, yo creo que todos hacen una función importante, porque hay hijos que, a pesar de que su padre no fue muy expresivo, aman a su padre y le tienen son muy apegados a ellos, y viceversa. O sea que, aunque esa parte es fundamental, no todos los padres quizás tenemos la misma característica de no expresarle a nuestros hijos, ni tampoco todas las madres lo son. O sea que eso puede variar por diferentes motivos. Sin embargo, quisiéramos hacer unas preguntas ya para dar inicio, a continuar con el desarrollo de este importante programa especial. No, para nada. El tema que obviamente hemos elaborado en este programa especial del canal Su Padre Suficiente es Padre a pesar de. Y en ese mismo orden quisiéramos preguntar a ustedes, ¿cómo fue su experiencia con su padre? Todos tenemos experiencias distintas y quisiéramos brevemente escuchar parte de esa experiencia. ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso tal vez el mío no era tan expresivo en base a cariño y que te quiero y que te amo. Pero ustedes, yo creo que la mayoría conocen a mi papá. Papi es una persona que ama a Dios. O sea, cuando una persona, yo digo que es mi predicador favorito, porque todo lo que predica desde el púlpito, él lo vive. No es que él te va a decir que no hable mentira y que papi habló mentira. O sea, entonces, ese modelo, que creo que algo como que decía Geraldo, tú ver ese modelo de hombre, ese modelo de padre, que cuando sale a la calle todo el mundo lo saluda con respeto, que si alguien está bebiendo quita la cerveza del medio, que si van a decir una mala palabra. Entonces, tú tratar como hijo de igualar a un hombre de esa altura, por así decirlo, pues yo lo veo a veces, papi, como, papá, pero que tú no pierdes ni siquiera la paciencia. Me dice, yo pierdo la paciencia cuando yo oigo una gente voceando cosas que no son bíblicas. Ahí es que él pierde la paciencia. Entonces, ese tipo de experiencia, de ver a ese tipo de padre, cuando nace mi primer hijo, que él me dice, ahora tú vas a ver lo que es un hombre, ahora tú vas a ser un padre, tú tienes que ser ejemplo para ese niño. Y si, ¿cómo yo voy a ser el mismo ejemplo que fue mi papá para Jerico? Y al sol de hoy, creo que con lucha, prueba y dificultades, como dice el tema, a pesar de Jerico y los demás, ¿verdad? Tratando de imitar y ver en su padre lo que ellos quisieran ser. Interesante. Y ese orgullo para nosotros. Y esa es la importancia de tener un modelo también a seguir. Porque, por ejemplo, en el caso tranquilo, de los demás, tal vez no fue así. No tuvimos esa misma. Claro, vamos a que el hermano Geraldo. Bueno, en el caso mío, mi papá es un hombre muy poco expresivo. Pero muy poco expresivo. Pero si hay algo que yo he podido ver en él, en mi función como hijo, es que mi papá, a pesar de ser un poco expresivo, es una persona que él te muestra el cariño de la manera como a él se lo mostraron. Exacto. Porque independientemente de cómo exprese el cariño, de alguna forma, él va a expresar el cariño de acuerdo al cariño que le dieron. Exacto. Entonces, el amor y la madurez que nosotros vamos adquiriendo en el camino es lo que va a definir que si mañana yo tengo mis hijos, quisiera ser igual o cambiar ese patrón. Así es. O sea, al final va a llegar un momento en que tú como hijo, que ya ha pasado por la cobertura de tu padre y ya tú tienes tu familia, va a llegar un momento que tú tienes que determinar, yo voy a seguir ese mismo modelo o voy a cambiar ese patrón. Porque si sigues el patrón, tú sabes que tus hijos van a ser igual. Pero si tú lo cambias para bien, tú vas a cultivar una relación con tus hijos que será saludable para las generaciones que vendrán. Así es. Yo escuchar a nuestro hermano Domínguez y a nuestro hermano Geraldo hablar acerca de la experiencia que ellos han tenido con su padre, tuvieron la dicha, por lo menos, aunque quizás con alguna falla,
quizá con algunas carencias, porque quizá ellos fueron instruidos así. Yo tuve la bendición de no tener una figura paternal. Es una bendición. Cristian. Para mí ¿Cómo fue llamamos una bendición. Porque él hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Claro, Sin no patriota. simplemente. ¿En qué te bendijo eso, Cristian? No, el entendido que entienda. No te dejes provocar, no te dejes El provocar. entendido que entienda. Bueno, tuve la bendición o no tuve la oportunidad de Ahí poder, está ¿tú bien, me ahí está entiendes? bien, ahí está No, bien. yo tuve la bendición de no, Mira qué bueno de no el criarme patriarca. con mi papá. ¿Por qué no tuve la bendición? Porque mi papá, él fumaba cigarro. Y cuando viene a ver si yo hubiese estado al lado de él, hubiese sido un fumador y hubiese muerto quizás a temprana edad también. Cristian, El escúchame que punto- interrumpa. ¿Hubo alguien que cumplió la figura paterna aparte de tu papá? Sí, yo vengo por ahí, Ok, vengo por ahí. se metió El- un psicólogo ahí. desarrolle. Lo en llevó el a- caso, lo que llevó a- ponerse un en tanque el de caso, oxígeno, llegó a terapia. figura paternal, sí tuve mi figura paternal. Recibí esa parte, ese aporte de mi hermano Giovanni, Ok. mi hermano mayor, le hizo un buen trabajo con nosotros. Nosotros habíamos ese respaldo, esa preocupación por uno. Pero en el caso de mi padre biológico, me acuerdo que en una ocasión yo fui a pedirle para unos libros y él me lo negó. Y lo que se decía, que él decía que yo no era su hijo. Para mí era un reto ser padre, por eso el tema padre a pesar de, Ujú. yo creo que me cae muy bien. Así es. Me cae muy bien porque yo decía, wow, ¿cómo yo voy a ser papá? ¿Cuál será el patrón o lo que yo tengo para seguir? Pero siempre vi algo en mi hermano mayor y era la preocupación que él tenía por el cuidado de sus hijos, porque tuvieran una casa, porque estudiaran, por comprarles ropa. Y esas fueron él fue mi figura paternal y eso lo aprendí de él. De hecho, cuando me casé, yo le decía, Señor, enséñame, Señor Padre, a ser un padre. No me permita cometer el error que cometió mi papá. Y Interesante. tenía mucho temor de tener hijos fuera del matrimonio o quería criarlo con una mujer en una casa porque yo sé lo que se vive cuando tú tienes la libertad de no tener esa figura de autoridad. Porque aunque mi hermano hizo una función y Dios lo usó para hacer un trabajo en mí, yo no tenía esa figura de autoridad, pues que me dijera, que me jalara, ¿tú me entiendes? Y por eso cometí muchos errores. Pero gracias a Dios que Dios nos salió al encuentro como Padre Eterno. Definitivamente. Y nos educó y nos ha enseñado a ser un buen padre. Valdés, ¿algo más que agregar? Mira, yo puedo decir que dentro de los defectos que mi papá puede tener, y yo igual que Cristian también, nosotros crecimos en un ambiente, mi papá fumando, tomando, entre otras cosas, y lejos de eso llevarme a mí a pensar que yo quería ese modelo de vida, eso fue lo que me impulsó a yo decir, no, yo quiero todo lo opuesto a esto. O sea, es increíble, pero yo joven, recuerdo que esas fueron mis conjeturas cuando era adolescente. Yo veía algunas cosas, yo decía, wow, no, es que esto yo no lo quiero para mi vida, esto yo no lo quiero para mi familia, esto yo no lo quiero para mis hijos. Entonces yo esa parte lo vi y lo tomé de manera positiva para yo no replicar Exacto. eso. O sea, yo quería todo menos eso. Muy interesante. Definitivamente. Fíjense que nosotros todos hemos tenido experiencias diferentes y todo el que nos está viendo o escuchando en estos momentos es probable que también pueda tener su experiencia que contar. Personalmente yo pudiera no contar muchas cosas negativas, pero como cualquier mortal, mi experiencia con mi padre no fue 100% perfecta. Obviamente hubo algunas falencias, algunas debilidades, pero yo valoraría a mi papá como muy bueno. No excelente, muy bueno. No tengo quejas mayores que decir sobre él. Yo hace mucho aprendí a no culpar a mis padres por nada que me pueda pasar. Porque hay personas que duran años y años culpando a papá y dicen, bueno, mi papá nunca me abrazó. Que mi papá nunca me dio afecto. Y eso ellos lo usan como un escudo para replicar unos comportamientos que se pueden trabajar, que se pueden mejorar. Entonces, tal como decía Jonathan y también Cristian, podemos usar esa experiencia negativa para no repetir lo mismo. Yo me casé, gracias a Dios, en el 2013 y yo dije, el día que me casé, en el mes de abril, aquí yo dejé la vida anterior. Y hay cosas que, aunque no fueron malas, yo no quise replicar en mi vida como padre ni como esposo. Entonces, siguiendo en el mismo orden de preguntas, quisiéramos también saber, ¿qué fue lo negativo
que vio en cuanto a su relación como padre? Como yo dije al principio, no todo es 100% correcto. Exacto. ¿Hay algo quizá negativo que pudiéramos resaltar en esta ocasión? Bueno, yo diría no 100% negativo, porque es como decía ayer, ¿verdad? Hay padres que fueron criados en diferentes ambientes. Claro. Por ejemplo, en el caso de tu padre, un padre expresivo, amoroso, vamos a decir. Mi papá es más, vamos a decirlo en términos seco. Y tú ver esa negatividad, ese seco. Por ejemplo, había veces que nosotros sabíamos historias de papi de chiquito. Era porque la contaba en una predicación, en una oportunidad que tenía. Ah, mira, que yo hacía tal cosa. Y yo, pero él nunca ha dicho eso en la casa. Entonces, además de que eso fue, en mi niñez, ¿verdad? Yo lo veía como algo negativo. Y yo, cuando yo tenga mis hijos, porque sabe que el padre, al que es varón, lo marca. Por eso esa figura paterna es importante en la casa. Y Satanás sabe que es importante, por eso es que intenta destruir, que el esposo no viva con la mujer. Porque es que el niño va a ver el modelo de papi y ese que va a imitar. Si es bueno, él va a imitar lo bueno. Y si es negativo, va a ser como tú ves y no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué yo dije? Cuando yo tenga mis hijos, yo no voy a hacer eso. La historia mía de mi vida, de muchacho, de que yo me subí, de que yo me encaramé, de que yo me subí en esta mata, que me partí haciendo esto, mis hijos tienen que saberla. Y hay días que nosotros hemos pasado madrugada hablando y ellos preguntándome, papi, ¿qué tú hacías cuando no había celular? Ah, pero yo jugaba bolita, yo jugaba yun, yo hacía... ¿Y cómo se juega yun? Porque ya los niños ya prácticamente no juegan. Entonces tú ver eso negativo y tratar de convertirlo en algo positivo, sabiendo bien que ese padre tiene un trasfondo. Ese padre tal vez nunca le dieron cariño, él no sabe lo que es eso. Y a su manera, ahora, algo positivo que vemos después los padres, que todo eso que ellos no le dieron a uno, se lo dan a los nietos. Así es. Y los nietos son unos relajos de ellos, pero... Gloria a Dios por los nietos también. Definitivamente. Bueno, Lo negativo. Lo negativo, bueno, la irresponsabilidad, no asumir su compromiso en el caso mío, yo no te puedo decir otra cosa. Y también no desahogarse. En mi caso, la Pañuelo, que va a llorar, maestro. No, yo no voy a llorar, yo me sané. Quítanos de ahí. Tiempo. Eso es, yo me sané cuando tenía 16 años. Lo negativo, no asumir tu responsabilidad, no ser un padre coherente, ¿me entiendes? Que dice algo, pero hace otra cosa, ¿me entiendes? Eso fue lo que yo vi. Así Pero es. lo interesante de eso es que, padre, a pesar de, yo no he replicado eso, ¿tú me entiendes? Bien, esa parte positiva. Wesley no puede decir eso, ¿tú me entiendes? Wesley, cuando yo lo corrijo, le digo, mira, los hombres se comportan así, los hombres así. Y cuando hablo con él, le hablo. Ahora, yo soy expresivo, yo lo abrazo, le digo, yo te quiero muchísimo, tú eres mío. Tú sabes que tú eres mi niño lindo, tú tienes que ser un hombre de bien, un predicador de la palabra de Dios. Tú tienes que honrar a Dios, ¿tú me entiendes? Y siempre digo dándole palabra positiva, lo abrazo, lo beso. Con Ojani hacía ese tipo de relación, pero cuando crecen ya, ella como que se te van del lado, ¿me entiendes? Ya Ojani es una señorita, entonces ya la relación es diferente, exactamente. Yo a veces le hago coquilla, ¿me entiendes? A veces uso cierto relajo, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido porque ya tiene otro tipo de madurez. Definitivamente. Si pudiéramos hablar en el caso de mi papá de algo negativo, eran los métodos que utilizaba para corregir. Ya pela ahí. Sí, utilizaba, no era que nosotros éramos muy santos y al ser poco expresivos era como una ira retenida. Y a los momentos ¿Qué de tan gracioso, darnos José? ¿Qué tan gracioso? unos castigos, eran castigos que hoy yo ni pensaría, ni por la mente me pasaría yo ejecutárselo Por ejemplo, con mi o sea, vos- pero yo te voy a decir ejemplo, atiende. La famosa pela en sí la va a No, tener. porque si fuera pera no fuera nada. No se encueraban. Santísimo. Ponían un guayo Era frente como- a la calle. Era como, ¿tú pasaste por ahí? Sí. Pasó ese Un guayo en la calle, hincado en el guayo con un blow en la La cabeza. cabeza, literal. Posteriormente, si era una cosa que se hacía en el momento y había que ejecutar, si había un alambre, alambre. Si había una goma, goma. Si había un caldero, caldero. Ya era un punto que mi mamá, cuando sabía que nos iban a golpear, mi mamá iba a la cocina y preparaba un agua con sal. Pero ella era sin componenda o No, componenda no, es que ella sabía ya el nivel de castigo que nos iban a ejecutar. Entonces la doña se metía. O sea, esa parte, Se Gerardo, metía, pues yo te se estoy diciendo comparó que esto es muy como profundo. intercesora. Ahora comienzo a verte diferente. Mi mamá mamá en eso. entraba a la habitación, a la cocina, perdón, y en la cocina preparaba una huesal. A eso lo parí yo. Sí, para que después que se Eso es la terminara, madre, pues eso es. para después que terminara de golpear así mismo en los moretones,
empezaron a poner agua y sal. Ella pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero cada vez que te ponen agua y sal en una herida así, es que tú tienes que brincar. Entonces, ese tipo de cosas que son negativas y que hoy podrían considerarse como abuso físico y psicológico en el niño, son cosas que como padre yo de ninguna manera eso lo replicaría ya con un hijo. Ahora, lo que hay que ver es que aunque lo hacía de manera incorrecta y lo estaba cometiendo un error, lo estaba haciendo según su percepción con una buena intención, porque por pena como esa y por amenaza como esa, era que muchas veces uno decía, no, yo eso no lo voy a hacer. Espérate, yo tengo que contar algo. Se va a desahogar. ¿Tú te acuerdas una vez? Ustedes vienen de ese mismo azote, los dos. Claro. Yo nunca he hablado sobre eso. Espérate, ¿tú te acuerdas una vez que alguien se metió como a un edificio con un bate con el que uno jugaba pelota? Sí. Un bate que rodó por mano de todo el mundo, todos los carajitos. Resulta que de un día llegan unos policías a mi casa tocando. Aquí es que vive Gerardo Valdés. Ay, Dios. Esteban ve los policías. Esteban no esperó que yo hablara. Y le dijo, mira, si la hizo, que la pague. Yo no voy a ver a nadie a la cárcel. Que la pague él. Pero él ni siquiera sabía. Pero él ve policía preguntando y asumía que era cosa mala. O sea, mi papá era con los defectos que tenía, era un tipo lo sigue siendo un tipo demasiado recto. Sí. Pero era medio bruto. Duro. Con los padres anteriores eran duros. Entonces, yo quiero contar algo ahí, aparte ya, que creo que nos ayuda a enlazar todo esto. No sé quiénes vieron una película que se llama La Cabaña. La Cabaña, todos los que vieron la película saben la trama. Muy en fuerte. una ocasión hay una escena donde el protagonista está en una cueva. Se le aparece una figura, ¿verdad? En representación del Espíritu Santo. Y le muestra, ¿verdad? A un niño siendo abusado por el padre. Y le pregunta al adulto, mire, ¿qué tú crees que hay que hacer con ese hombre? Hay que matarlo, es un abusador. Pero resulta que el papá de él era un abusador. Claro. Y él terminó matando a su papá. Lo envenenó. Entonces, cuando él dice eso, le dicen, mira, ese es tu papá. Todo eso le hicieron a tu papá y por eso tu papá hacía lo que hacía contigo. Excelente. O sea, eso es importante destacarlo en este Yo aspecto. pudiera decir exactamente eso, lo mismo, porque yo entendí parte de mi papá cuando comencé a entender lo que pasó en su niñez. Mi papá, el que lo conoce, veía a alguien que era violento, que peleaba mucho, que él defendía mucho a sus hijos, muy drástico. En mi casa, hasta la fecha, ningún tipo de palabra de esa, la que es común, no se puede decir. No. Yo nunca entendí cómo fue que pudimos crecer en un sector así, como Isaías, de labio descarriado, y en mi casa no, y era muy drástico, pero a medida que yo entendí parte de su niñez, pude entender parte de su adultez. Señores, pero mi papá, escúchame Antonín que te interrumpa. Mi papá un día llegó a la casa y me encontró hablándole un poco fuerte a mi mamá. Pues usted sabe que nosotros, cuando estamos en esa etapa de adolescente, que la voz se nos está poniendo un poco ronca, nosotros creemos que ya somos hombres. Mi papá llegó un día a las 2 de la tarde y me encontró hablándole duro a la doña. Y me sentó y me dijo, oiga lo que le voy a decir a usted. Cuando yo lo encuentre aquí, hablando de nuevo en ese tono, usted se me va de esta casa. Porque en esta casa no puede haber 2 leones. Ay, Dios santo. O sea, mi papá me dijo eso, yo me puse frío, porque lo que de una vez yo empecé a pensar, ¿y para dónde yo voy a coger con esta edad que yo tengo? Porque yo no trabajo. Entonces, ese tipo de cosas me llevó a mí a decir, no, tengo que bajarle un 2, porque si yo me vuelvo y me paso, este hombre no me la va a dejar pasar. Los castigos tan severos, mi papá tenía la costumbre, no sé si buena o mala, de que en mi casa era totalmente prohibido y respetar a un vecino, a un adulto. Sí, claro. Y yo tuve la experiencia de ver 2 hermanos míos. Uno, el más pequeño, uno de ellos. El más pequeño. Uno de ellos, Moisés. en alguna ocasión, se puso a jugar con un señor. Todo el mundo estaba relajando. Y él también comenzó, se unió al coro. Y ese hombre era mi papá. Dijo, mire, su hijo me estaba... Ay, Dios mío. Él dijo, vaya, dígale a fulano, que dije yo, con una correa, que le dé una pela. Mi hermano fue con la correa. Dijo, papi, que me dé una pela. Ay, Y él le dio su pela y después le dio la correa otra vez para atrás. Entonces, otro hermano mío, ¿Cuál es del medio? atención, Yajaira, Sí, ya sabe que una vecina, ella le decía, ella comentó por ahí que esa vecina era de que bruja. Y esa mujer fue a la casa de mi papá y le dijo eso. Y él dijo, mire, siendo yo una niña, venga, le doy una pera.
y la mujer le dio una pela delante. Todo el mundo vio eso. O sea, yo crecí con un trauma. Por eso que yo veo, esta es la fecha que yo veo a un vecino, lo trato con todo el respeto del mundo y sobre todo a las personas mayores. Espérate. En mi casa. Déjame hacer una pregunta, que es algo que me está calcomiendo. ¿Ha perdido el hombre de este tiempo o el padre de este tiempo esa autoridad? Sí. Porque yo recuerdo que... Geraldo es un cuadro de un trauma ahora mismo. Yo recuerdo, Según un psicólogo ahora. yo recuerdo que antes, y yo creo que todavía yo lo replico, lo hago ahora que yo soy padre. Mi papá, sabe que anteriormente el altar, ¿verdad? El altar, el púlpito allá arriba, tú estabas allá arriba sentado. Y papi estaba en el altar y tú estabas haciendo cualquier cosa. Y había un muchacho que te decía, tu papá te está mirando. Cuando tú mirabas para atrás, que tú veías ese hombre mirándote fijo, ya se acababa si tú estabas jugando, si tú estabas tirando piedra. Solo con la mirada. Y solamente con el mirate, él preguntaba, ¿usted estaba tirando piedra? Tú confesabas, sí, yo estaba tirando. Ahora, si tú decías que no, le decía al vecino, él no estaba tirando piedra. Pero ahora yo veo que los padres son como, lo que tú quieras. No, quítale la tablet al niño. ¿No? Antes no había... Lo que yo creo que se ha hecho que se ha volado de un extremo al otro. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el tiempo de nosotros, que éramos muchachos, había una drasticidad en la forma de que nuestros padres nos corregían, que llega un momento que iban a tal extremo. Claro, el extremo. Pero entonces ahora lo que se ha hecho es que se ha volado del extremo de la cosa negativa y que somos demasiado liberales. A la suavidad. Ahora el castigo es de que quitarte la tablet. Ahora el castigo es de que quitarte el teléfono. Ahora el castigo es de que tú no vas a salir de la casa por 2 días. O sea, al final son unos castigos tan livianos que cuando el hijo se ve en la posibilidad de hacer las cosas negativas, lo hace con facilidad porque al final no hay ninguna como consecuencia en ese sentido. Y precisamente en este tema, en el tema que abordamos ahora, en esta pregunta de lo negativo con nuestra relación de padre, valga la aclaración que hace Geraldo, quizás pudiéramos yo ver como negativo esa drasticidad que había antes. En mi caso, en mi casa, lo de la pela era mi mamá. Mi papá pocas veces nos dio una pela, pero mi mamá sí. Sin embargo, a veces llegar a esos niveles de un guayo, eso es un abuso ya. O sea, yo estoy de acuerdo todavía con la pela a su debido momento. Sin embargo, hay otros métodos tan efectivos para corregir a otros hijos, igual que eso. Entonces, en el ambiente negativo, como dijimos al principio, hay cosas que no se le agradeceríamos a nuestro papá. O sea, en mi casa mi papá era no permitía que ninguno de sus hijos ganaran dinero, no podía entender bicicleta, no podía usar vehículos de 2 ruedas. Entonces, madre. Entonces, yo sí. Tú tienes un trauma también. La mía andan todo No te dije que se quedó allá. En mi casa andan todo montado. Se quedó allá. Porque hay cosas que yo lo entendí después. Lo entendí por qué era tan drástico, tan psicorrígido, tan sobreprotector y un cuidado excesivo y un asunto que si tú no te liberas en algún momento, suelta eso, puede que lo replique otra vez. Mira, en base a eso, Excusa mejor, si alguno de ustedes fue víctima de la Samurai. Todo. La Samurai era un clásico. Pero que te digo que había cosas a veces que nosotros veíamos como negativas y después que tú eres padre o que tú tienes cierta madurez, vamos a decirlo así, tú le entiendes. Allá tú no te podías encontrar dinero. Dije que me encontré este dinero. Vamos a ver dónde usted se encontró ese dinero. Dije que un vecino me dio por ir al colmado, me dio la de vuelta. Venga acá, vecino, no le dé dinero. Porque después él se acostumbra que no le hace el mandado si usted no le da dinero. ¿Dónde tú estabas? No era de que no, que yo estaba allí, ok, vamos a ver dónde tú estabas. Y te llevaban allá. Es verdad que él estaba aquí sentado. Sí, él estaba aquí. A la hora de las 12 tú no podías tener ninguna casa ajena. Si pitaban y tú no llegabas, había pela. Pero ¿qué ha creado eso? Ahora tú ves niños que entran a la casa. Yo he visto niños que llegan con bicicleta y esa bicicleta. No, que me la regalaron, que te la regalé. ¿Quién te anda regalando una bicicleta? Entonces, había momentos que tú estabas en medio del coro, del grupo, y te jalaban y delante del muchacho te decía, no te quiero ver junto con el fulano. Ahí mismo, delante del muchacho, no te Y la mayoría de esos muchachos que nos dijeron en algún momento, no te quiero ver junto con fulano, o está muerto o está preso. Había como un sexto sentido. Ahora mira qué pasa. Era que activado era, man. Antes de que tú hagas la pregunta, Antonio, era como que había una integración entre padre y vecino. Y escuela. Y escuela, Porque exactamente. Eso de tú y que decir una mala palabra, muchacho, delante de un vecino. No. Y yo crío así. Los míos han tenido varios expedientes con los vecinos. Hani, cuando tenía como 10 años, ya se paraba ante un señor que le decía Antino,
Hoy él murió. Y decía ella, Tino, un ají. Y se embalaba corriendo. Tino, el de Ventorrillo, y se embalaba corriendo. Yo me dijeron esa situación. Yo le dije, venga acá, vamos a llegar donde Tino. Tino puede ser mi papá y puede ser su abuelo. Vamos para donde Tino a pedirle perdón. Pídale perdón a Tino. Para ella esa fue la casa del terror. Tino, mire, venga, ella vino aquí a pedirle perdón por lo que ella hizo. Yo le pido perdón, excúseme, no lo vuelvo a hacer más. Pero ¿qué pasa? Yo le estoy mandando un mensaje a ella ahí. Claro. Tú sabes que hay unos principios que se están perdiendo o se han perdido. Hay unos principios que se han perdido porque anteriormente los padres le daban la autorización a los vecinos y a los profesores para que si veía que ese muchacho se torcía o hacía algo indebido, denle una golpeada, que después que llega a la casa yo le voy a dar otra también. Entonces ahora nosotros estamos viendo que ese principio de que el padre tiene la autoridad para decirle al hijo, no, usted no puede hacer por eso, y usted no tiene que cuestionar porque es su papá que se lo está diciendo. Ahora los muchachos, el padre le dice cualquier cosa y comienza a cuestionar, ¿y por qué eso no? ¿Y por qué yo no tengo que hacer tal cosa? ¿Por qué yo no podía hacer cumpleaños? ¿Tú entiendes? Entonces, de alguna forma, los padres en este tiempo han ido perdiendo como ese nivel de autoridad de decirle a usted no va para allá porque yo soy su papá. Mi papá un día lo llamaron y me puse con un arete, con un pegamento aquí y lo llamaron. Crucé por una familia que me vieron y lo llamaron y yo no llegué bien a la casa y me hizo así en la puerta. Déjeme ver la oreja. El día que usted venga aquí con un arete, le voy a arrancar la oreja con todo. Mira a ver si a mí me ha dado deseo de que después de ahí, de yo pensar y que ponemos un arete. Había un seguimiento. Había un seguimiento. Surge la próxima pregunta. Mire, el cantante Dani Berríos, hace muchos años que él compuso una canción, Un canto a mi padre. No, él se llama, sí. Es una canción de padre a hijo. Y la canción dice, ahora puedo entender. O sea, ahora puedo entender gran parte de lo que mi padre vivió, de lo que fue él, porque nada nos hace entender más lo que fue la labor de nuestros padres que cuando tenemos hijos. Así es. Y si bien es cierto, hay aspectos negativos porque todo no fue color de rosa, quisiéramos que con pocas palabras usted nos diga qué fue lo positivo o qué cosa positiva puede resaltar usted de su relación con su padre. Bueno, mi papá, a pesar de lo que hemos dicho hasta ahora, de las cosas que hemos vivido, pero yo puedo resaltar que si hay alguien de quien yo he aprendido el sentido de la responsabilidad es de mi papá. Porque a pesar de ser un hombre de poca palabra y poco expresivo, mi papá, yo teniendo 9 meses, 3 meses de nacido, a mi papá le ofrecieron irse en Yola para Puerto Rico. Se fueron los que iban en el viaje y llegaron todos. Dios mío. Pero mi papá le dijo a quienes lo convidaron, si yo me voy a Puerto Rico en Yola, yo no voy a ver crecer ese muchacho. Mi papá trabajaba en una ferretería aquí en la capital y nosotros vivíamos por Peralvillo, más para allá de Yamasá. Mi papá podía ir una vez a la semana. Y mi papá dormía aquí en la ferretería en un camión, levantando funda de cemento, bloc y varilla. Y lo que conseguía lo llegaba a la casa. El nivel y el sentido de responsabilidad que yo puedo decir que tengo hoy, se lo debo a que lo copié de mi papá. Así es. Interesante. Bueno, en mi caso de mi hermano mayor, que es esa figura paternal que yo tengo, yo aprendí de él a tener responsabilidad con los hijos, a amar a los hijos, a dar todo por los hijos, ¿me entiendes? A cubrir a sus hijos, como esa responsabilidad que mi hermano me enseñó con sus hijos. Yo veía la preocupación de comprarles ropa, de que ellos estuvieran bien, que si él andaba bien arreglado, también su hijo anduviera bien arreglado, que ellos tuvieran una casa, un techo, donde estar. Y esas fueron las cosas que yo aprendí de él. Y para mí han sido muy positivas, porque yo esa parte, gracias a Dios, la he ido replicando. Esa parte buena e interesante que aprendí de mi hermano. Mira, corto, mi papá ha hecho 2 cosas. Hizo 2 cosas como en el lapso de mi vida, ¿verdad? Que me marcaron, que yo dije, wow. En una ocasión yo fui a predicar a una iglesia y yo me lo llevé. Arréglese, domingo, vámonos, que vamos a predicar por iglesia. Y antes de entregarme a mí a predicar, yo le doy la parte a él para que sea él que presente. Y él toma su oportunidad y luego dice, ahora va a predicar mi predicador favorito. O sea, cuando yo me paré en ese púlpito a predicar, a mí no me salía la voz al principio. O sea, yo escuché a mi papá, que es el máximo exponente para mí de la predicación, porque lo ha predicado con el ejemplo de decir, mi hijo es el mejor predicador que yo he escuchado.
fue algo que me llenó de orgullo. Y algo después que yo fui padre, mi papá amanecía en el Parque del Este, cuidaba unos lugares ahí del Parque del Este y amanecía desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y después que llegaba desde las 7 de la mañana, entonces yo, según me dice mi mamá, yo era el mayorón de los niños. Entonces él tenía que sentarse en una mecedora ahí hasta que yo me durmiera para después dormir él, cuando a mí me diera la gana de dormirme. Y yo me tocó amanecer en una aseguradora, ¿verdad? Entonces yo a veces llegaba a las 8 de la mañana y estaba el Jerico esperándome ahí. Entonces tenía que sentarme yo en el mueble. Y un día papi llega y dice, se le aguan los ojos y se le salen las lágrimas. Y me dice, así mismo te cuidaba yo a ti. Ahora tú vas a entender lo que es padre. Así es. O sea, yo ver el esfuerzo que mi papá hacía y yo replicar ese mismo esfuerzo para criar a mis hijos, eso ha sido algo demasiado positivo en mi vida. Muy bueno. Valdés, Bueno, yo tengo muchas cosas que decir realmente. díganos una. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi época de adolescente, no había mucha gente estudiando computadora. Y mucho menos gente que tuviera computadora. Porque eso era para la élite, tú sabes. Eso era Sí. gente que tenía su... Y yo recuerdo que mi papá, como vio que a mí me gustaba la computadora, me pagó un curso de computadora. Mi papá nunca me dijo, mi hijo, que yo te amo, que estoy orgulloso de ti. No. Pero él, como él sabía que me gustaba eso, hizo un esfuerzo de pagar un curso de computadora. Y después un día acostado yo en el piso, Antonio, y ese señor se apareció con una computadora que llegó a rastro de esta computadora grandota. Se apareció con todo, Antonín. Tum, 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 tum. No, eso fue para mí el final. O sea, mi papá, aunque no fue una persona expresiva de palabra, pero te lo demostraba Con con las hechos. acciones, con las acciones. Entonces, ese tipo de cosas para mí me marcaron mucho. Hace un tiempo yo escuché al pastor Miguel Núñez en una conferencia que era sobre liderazgo y me sorprendió escuchar de él decir que la persona que más ha influido en su vida ha sido su padre, su papá. A veces nosotros ignoramos que como padres estamos influyendo y hemos sido influidos por nuestros padres de una manera o de otra, positivamente o negativamente. Entonces, es importante ese punto, que lo tengamos, sobre todo en el presente, muy claro, porque es probable que muchos comportamientos que tenemos hoy en día, reitero, positivo o negativo, se debe a la influencia de papá. Nos influyen conscientemente o inconscientemente. Yo pudiera decir muchas cosas, al igual que ustedes. Mi papá era alguien muy responsable. La responsabilidad fue una de sus fortalezas. Y en varias ocasiones yo lo vi a él devolver dinero en plena Duarte que le pagaron de más. Mire, me pagó de más. Me devolvió. Y yo, siendo niño, tuve esa oportunidad varias veces de replicar eso, porque la mejor forma de poder influir no es con mis palabras, es con mi estilo de vida. Y mi papá tuvo la oportunidad de, en muchas ocasiones, de tener muchas cosas. Aunque eso es una gran enseñanza, como ahorita decía Valdés, él tuvo varias oportunidades de irse fuera del país y él dijo, dejar 5 muchachos en este sector, eso es echarlo a perder. A veces no se lo agradezco mucho, ¿verdad? Porque Hay que hayan perdido tantas cosas. Pero pero- ya hay que fuera. considerar, Estuviéramos allá afuera, fuéramos que te americanos. interrumpa, hay que considerar también que hay muchas figuras paternas que han asumido o creen que el hecho de suplirle todo a sus hijos de manera económica es algo que llena a su hijo. Ujú. Nosotros conocemos y sabemos casos de mucha gente que puede tenerlo todo materialmente, pero le falta esa parte Claro, paterna claro. de que le diga, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te trataron? ¿Hiciste la tarea? O sea, hay padres que le pasan días, semanas, sin sentarse a preguntar si su hijo se siente bien, si el hijo comió, si está bien de salud. O sea, tú quieres una bicicleta, toma una bicicleta. Tú quieres una computadora, toma una computadora. Tú quieres una Play 5, toma un Play 5. Pero no hay ningún interés del padre de manifestarle ese cariño. Y no es porque el padre no sea afectivo, como se dice, porque el padre fácilmente le manda o le pregunta todo eso a una querida que tenga. Así mismo. ¿Te entiendes? O a una que le guste, le manda su corazoncito o le pregunta, ¿comiste? ¿Cómo tú te sientes? Pero entonces al hijo, de alguna forma, no se va creando como ese vínculo. Y llega el punto que el muchacho llega a la adolescencia joven y así mismo se va creando con ese vacío en el corazón. Y el afecto es importante, Pero es claro. esencial en los hijos. Y los padres, lo que tenemos niñas también, es... Escuchaba una conferencia
cuando un padre le dice a su hija, tú eres una princesa, tú eres buena, tú eres inteligente, tú le estás vacunando, tú le estás inyectando en esta sociedad tan corrompida. Entonces, hay niñas a veces que se van detrás de una persona buscando el afecto que papá no me dio. Estamos de acuerdo. Que papá no me dio. Y en cierta ocasión leía un estudio que se realizó de un alto porcentaje de adolescentes embarazadas que fueron a buscar en un hombre el afecto de papá. Y claro, no en todos los casos ocurre eso, pero hay un vacío, ¿verdad? Que lo debe llenar los padres. El hacerle saber que tú eres importante. Si bien es cierto que la corrección es esencial, también no es menos cierto que el afecto, el dejarle saber su importancia. Si por alguna razón el niño, la niña, el adolescente no le fue bien en la calificación o le pasó algo, que no venga de mí ser un verdugo más que la acuse. O sea que tiene que haber un referente de apoyo en este ¿Sabes caso. que escuchándote hablar, yo me acuerdo de una experiencia que yo tenía con Ojani? Era que cuando yo salía, Ojani lloraba y papito, que no la dejara. Y yo tenía que llevármela siempre. A veces me la llevaba para la cancha a compartir con ella. Ahora, cuando yo voy a salir, ya ella es una adolescente, va a cumplir 15 años ahorita. Me dice, ¿para dónde tú vas? Digo yo, ¿qué es lo que te pasa, Florida? Mira, el que es padre de hembras. Mira, yo creo que fue antes, cuando mi esposa estaba embarazada, Cristian me dijo, varón, ahora que usted va a saber lo que es bueno cuando usted tenga esa hembra. Mira, y las niñas te hacen ver como el mundo de una manera diferente, porque tú intentas proteger eso. Y yo a mi esposa y a la niña le digo, es que yo tengo que subir el estándar a Madison tan alto que ella no quiera tener algo menos de ahí. Claro. No puede anhelar algo menos de ahí, pero es que papi me trataba a mí así, papi nunca le habló mal a mami, papi no le daba golpe a mami, papi cuidaba a mami, papi me cuidaba a mí, entonces ¿por qué tú vienes a querer tratarme como que yo soy cualquier cosa? Entonces, cuando somos padres hasta eso, mira, en estos días mi niña, creo que muchos lo supieron, duró un tiempo en cuidados intensivos. Cuando yo entré por primera vez a esa habitación, que vi a la niña que Dios me dio en esa situación, realmente que tú sientes lo que es el padre. Dice, Señor, si tú quieres, pásame todo lo que ella tenga, pásamelo a mí sin pensarlo dos veces. Sí. Entonces, es hasta ese grado de compromiso llega un verdadero padre. Porque tener un muchacho lo tiene cualquiera. Pero Así criar 3 muchachos con diferentes características y pidiendo diferentes cosas y aún así tú tratar de guiarlo a que sean buenos hombres y el doble a que sean buenos cristianos en esta sociedad. Tiene que ser considerado como un doble honor, como dice Pablo. Claro. El hombre responsable que mantiene su familia, que le es fiel a su mujer, tiene que ser considerado como doble honor, porque los tigres tenemos demasiada oferta en la calle. Ahora, Tenemos demasiada oferta. Atención, mujeres. Ay, es un Atención, mensaje. mujeres. Tenemos demasiada oferta. Oigan, mujeres, Geraldo está diciendo no queremos pantaloncillo, no queremos media, queremos carro. Hay gente que son tan bárbaras que Carro, no digo, saben carro, cuándo. no. Carro. No, claro. Hay gente que no sabe cuándo es el día de los padres. Es que está muy lejos de eso. Mi hermano manda cada rato. ¿Y qué fue? El día de los padres lo cancelaron. Fue, ya pasó. Exactamente. Padre, a pesar de eso, señores, estamos casi arribando a la parte final de este interesante programa. Sin embargo, quisiéramos abordar 2 preguntas más. La primera es, ¿qué, con pocas palabras que usted nos diga, qué valores entiende usted que tiene como padre? O sea, defínalo. Este es el momento de usted ser modesto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Dejar la modestia. Dejar la modestia, Dejar la- ¿verdad? ¿Qué valor usted cree que tiene como padre? El mío es sencillo. Sencillo. Yo lo digo así. Hay un valor sencillo. Aunque Un tú valor sabes una cosa, sencillo. aunque se ve raro que uno mismo diga a uno que... No. Yo te lo voy a decir con algo que yo viví. Ojani con 5 años me decía, yo me quiero casar contigo. Yo le decía, no, es que tú no te puedes casar conmigo porque yo soy tu papá. Yo te amo con amor de padre. Y ella me decía, yo me quiero casar contigo. Y yo, ¿por qué tú te quieres casar conmigo? Porque yo veo cómo tú tratas a mami. Claro. Tú le das besitos, tú le traes regalos, tú haces muchas cosas, ¿tú me entiendes? Esas son las cosas que deben a ti como padre hacerte sentir fuerte. Que tus hijos te vean como un superhéroe, como un Superman, aun siendo tú el hombre más débil. Yo soy de lo que considera que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de probablemente no dejarle una casa a nuestros hijos, Ujú. no dejarle una cuenta de banco con dinero o una propiedad material. Yo creo que el mayor legado que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es fundamentarlos y criarlos con valores. Y yo de manera particular siempre trato
no solamente como padre, sino como esposo, como hermano, lo que sea, lo que yo siempre trato de llevar a cabo es tratar de vivir una vida de integridad. Porque cuando tú vives una vida de integridad delante de Dios, los demás también lo verán. Y es algo que no se puede ocultar. Entonces, si yo quisiera que mis hijos o mi hija mañana pudiera ver algo en mí, algún valor que ella diga que él le mostró, yo quisiera que ella diga, papi no me dejó dinero, pero me enseñó lo que era la integridad. Así es. Yo quiero decir algo que no sé cómo va a caer esto, ¿no? Cuidado. Sí, pero no sé cómo va a caer, porque te lo comenté a ti, Anthony, en estos días. Yo me doy cuenta que la gente que intenta medianamente ser serio, íntegro, justo y tener cierto valor y principio, se nos dificulta casi todo, porque no es fácil. Te lo voy a poner así. Mientras tú estás predicando, tú eres un súper predicador porque Dios te dio un talento para predicar, tú tienes la agenda llena. Pero mientras tú estás predica, de alguna manera eso lleva a que tu caja se descuide. Claro. Pero hay otros que deciden enfocarse tanto en la casa, los hijos, entonces descuida las cosas de Dios. Entonces casi siempre que el Señor a uno le ha dado un talento para algo, uno tiene que tratar de detenerse y buscar el equilibrio. Porque cuando no estás descuidado con los hijos, estás descuidado con tu mujer. Y cuando no estás descuidado con tu mujer, estás descuidado de la cosa de Dios. Entonces, es como que a veces uno se enfoca tanto, ya hablo a título personal, uno se enfoca tanto en esto, wow, el Señor me llamó a esto, el Señor, y estoy tan enfocado en eso, que entonces cuando tú ves que tu mujer por atrás te dice, sí, pero esto, o que tus hijos te dicen otra cosa, sí, pero Sí, esto. pero tú no lo has llevado al parque, sí, pero el juego de pelota, Entonces, sí, yo pienso que esta cosa hay que decirla. ¿Tú sabes por qué? Así es. Porque nosotros aquí no somos superhombres. Yo no soy un superhombre. No. Y yo a veces la gente puede verme como un modelo acabado, de perfección, como, ¿verdad? no somos. Pero señores, honestamente, a veces ustedes ven a José como un hombre de Dios, ahí te dice, wow, ese es el líder. Que yo Pero necesito. entonces ahí viene, sí, pero mira, ve, que la esposa está aquí Claro. ya con él. O los hijos los tienen un hijos. tema, o los amigos tienen otro tema. Entonces, casi siempre que el Señor llama a alguien con algo, si no busca un equilibrio, termina eso pasando. Oigan la esto, factura. señores, rápidamente. En una ocasión, un joven, el padre lo llevaba temprano, desde pequeño, a la iglesia, y el padre siempre tenía la agenda llena. Y predica para acá, predica para allá, predica para acá. El niño comenzó a crecer en la ausencia del padre, que estaba atento al ministerio. Cuando el niño llegó a la adolescencia, él le decía al papá que él no quiere saber del Dios que él está predicando. Ujú. Porque el Dios que él está predicando le quitó a su papá. Así es. O sea, hay un momento en que nos enfocamos tanto en la vida ministerial que descuidamos otras cosas que son más importantes. Porque yo siempre he dicho que para Dios es más importante que tú tengas un buen testimonio, no solamente con lo de afuera, sino con lo de tu casa. Que tú seas un predicador de multitudes. A Dios no le interesa eso, porque tu primer ministerio es tu Así casa. Si tu mujer no habla bien de ti, tú tienes un ministerio fracasado, aunque te gane 1000 almas. Definitivamente. Si tus hijos no hablan bien de Así ti y no te ven a ti como un hombre de integridad y un hombre de ejemplo, tú puedes ser el mejor pastor de la bolita del mundo, pero tú tienes un ministerio fracasado al final. Mira esto, escúchame. Yo sé que estamos terminando, pero escucha esto. Cuando la niña estaba en intensivo, la madre se quedaba, ¿verdad?, allá y con la niña, y nos quedamos entonces los varones, Yair, Jerico y yo. Hacíamos la cena, comíamos. Yo, bueno, ya ustedes saben, mis hijos, vamos a orar. No, papi, vamos a orar en la habitación de la niña. Oye, me dice el grande, en símbolo de que ella está aquí con nosotros. Y mientras yo estoy orando, tú sabes que uno tiene la voz más alta, yo bajo la voz para ver si ellos están orando. Y tú escuchar, los que conocen a Yair, tiene 8 años, escuchar a Yair orando por su hija, por su hermana y por los demás que están en cuidado intensivo. Y su hermano orando y pidiendo por su mamá y por los demás que están en cuidado intensivo. Cuando tú terminas la oración, tus hijos pequeños, 10 y 8, te digan, no te preocupes, papi, que Dios está haciendo la obra. Te deje entredicho a ti que lo que estamos haciendo, lo que estamos sembrando, aunque es difícil, Sí. se puede. Amén, amén. Deja un Eso legado. sí. Definitivamente, padres, a pesar de, quisiéramos terminar recordando que la labor de ser padre
es una de las labores más hermosas. Si Dios le ha otorgado la oportunidad de ser papá, considérese privilegiado. Es muy hermoso esta función y a la vez es muy comprometedor. Nosotros a veces esperamos, es normal, regalos, reconocimiento, pero muchas veces no hay regalos. De hecho, el Día de los Padres, como dijimos al principio, es probable que ni se mencione, que ni se escuche felicidades, que es lo más que se puede dar. Y quisiéramos aprovechar la oportunidad para felicitar a esos héroes anónimos. Sí. Eso que quizás no son tomados en cuenta, eso que tal vez se menciona poco, que quizás ellos mismos entienden que no han sido correctos como padres. No existe padre perfecto. Sin embargo, creo que la labor principal en esta tierra es eso. Yo tengo una frase que le he acuñado personal, y es que mi éxito, mi gran éxito sería dejar hijos que amen a Dios, Amén. que aporten a la sociedad. De nada sirve que lleguen a ser peloteros, que lleguen a ser famosos, si criamos hijos sin ética, sin moral y sin principio. Y que amen a Dios debe ser la principal meta que debe tener. No sé si hay algo más para agregar. No, yo creo que se ha dicho todo ya. Agradecer a todos ustedes. Escúchame, antes Sí, de que ¿cómo no? terminemos, yo quiero decir algo aquí. Cuidado. Yo quiero que ustedes sepan, no me manden imágenes de que felicidad del Día de los Padres y que con corbata por WhatsApp. Cero imagen. No me mande imagen. Tengo ¿Qué demasiada se le puede media. regalar por aquí brevemente a un padre, aparte de corbata y Por ahí media? iPhone, Hay reloj. hay reloj, Hay reloj, hay perfume. perfume, correa, Chacabana. Chacabana. O sea, por favor, si me va a enviar algo a mi casa, envíamelo en un sobre amarillo también. Ya. Esos manilas chiquitos. No me mande media ni pañuelito, que ya eso no lo estamos usando, por favor. Dios bendiga a todos y felicidades a los padres.